hoy va a hablar la doctora Julieta Gentile, jueza del Juzgado Civil y Comercial y Laboral de Cañada de Gómez, que es un habitué de nuestro instituto, sí, y nos va a comentar sobre un fallo, sobre el artículo 46 y 56 de la Ley de Seguros. Nosotros le pusimos otra vuelta de tuerca. Le puse un título claro. al tío Waldo Sobrino. Claro. Decía Silvia. No sabíamos sí. cómo ponerle, porque en realidad es, digamos, es un fallo mío, que no, digamos, no está firme, pero de todas maneras, mira, creo que están en tratativas conciliatorias, que suele pasar mucho después de la sentencia. De todas maneras, el hecho de que no esté firme no me parecía que no impedía, a ver, a lo mejor tratar algún tema que a uno le parece ya, que me parecía interesante. Bueno, hay tantos temas que ya se han tocado que me parecía que era algo un poco más allá. Después vamos a ver del honor, yo siempre digo que a veces uno habla sobre un fallo o sobre una sentencia, y la sentencia a veces no dice mucho del caso, porque siempre está el dilema de cuál fue la traba de la litis. A veces la solución, uno lee la sentencia y a lo mejor dice, uy, yo hubiera hecho otra cosa, y suele pasar. Hoy cuando la releía, porque a veces uno se va un poco olvidando de cuál era la traba de la litis, a veces uno dice, esto lo hubiera resuelto de esta manera, hubiera agregado esto. Lo cierto es que a veces resulta, digamos, yo que estuve de los dos lados del mostrador, lo que entiendo que más me costó cambiar así el chip digamos, para resolver, es esto, digamos, del famoso iuris nubi curia, y hasta dónde llega, digamos, que, como sabemos, toda la jurisprudencia de la Corte dice que el iuris, o sea, el derecho es conocido por los jueces, que esto es lo que quiere decir iuris nubi curia. Sin embargo, no puede, si bien no hace falta que las partes invoquen el derecho, sino que el juez puede aplicarla o aplicar un derecho distinto al invocado por las partes, pero esto no puede invadir, digamos, la plataforma fáctica de la cuestión. Esto lo dice la jurisprudencia de la Corte en numerosos fallos, que no puede alterar las bases fácticas del conflicto. Y esto es lo que realmente cuesta muchas veces, cuando uno argumenta un tema. A veces la solución del caso, uno dice, uy, yo hubiera resuelto por esto, pero en realidad no integró la traba de la litis, y muchas veces uno, por supuesto que depende del perfil de juez que uno es, o que uno pretende ser, o cada uno es distinto, ¿no? Tiene a lo mejor una filosofía distinta, pero bueno, para mi formación, la congruencia procesal es la garantía de por lo menos el Estado de Derecho, que por lo menos, bueno, estas son las reglas del juego. Yo siempre digo, las reglas del juego son estas. Y después, bueno, uno puede argumentar con un segundo, a lo mejor argumento, un argumento subsidiario, como puede ser esos famosos que le agregan a mayor abundamiento, así también en otro orden de cosas. A lo mejor uno agrega argumentos secundarios que capaz que para uno serían principales, pero que no puede ir más allá de lo que las partes dijeron, o se defendieron, o habilitaron a que uno... Pero bueno, entiendo que a lo mejor hay para otros jugadores, esto no puedo entender que a lo mejor no tengan este concepto de justicia, digamos, ¿no? O de lo que es una sentencia. Pero bueno, para mí quería hacer este pequeño preámbulo porque a veces las sentencias no dicen mucho del caso en sí. A veces parece que la solución hubiese sido otra, como en este caso que vamos a ver, que me dan vueltas otras soluciones, pero bueno, lo cierto es que la traba de la litis de alguna manera me marca a mí sobre lo que puedo, sobre lo que tengo que resolver o no. A mí me interesó, siempre el artículo 56 es hay bastante copiosa jurisprudencia, y yo, bueno, cuando planteamos el tema, pusimos un título al tema, le pusimos artículo 46 y 56, porque toda la jurisprudencia relaciona
el 56 como punto de partida o como respuesta al cumplimiento del artículo 46, que como también el público se renueva y a veces uno también refresca ideas, muy pocas, pero bueno, vamos a hacer una pequeña notas como para resolver el caso. Bueno, el artículo 46 de la Ley de Seguros refiere a la denuncia del siniestro, a la carga del asegurado de hacer la denuncia administrativa del siniestro. Recordamos que carga el imperativo del propio interés, que no es una obligación principal, la obligación principal del asegurado es pagar la prima, pero sí es una carga de una importancia determinada, tal es así que el incumplimiento de la carga o la morosidad puede acarrear una caducidad de tipo legal, que es que el asegurador no va a cumplir, pierde el derecho a ser indemnizado el asegurado. Tiene un plazo de 3 días, que en algún momento me parece que en sucesivas reformas se pretende alargar ese plazo. Algunos hablan de incluso sacarlo al plazo, digamos, ya ni siquiera tan exiguo, de sacarlo. Bueno, se debe hacer de medio fehaciente, y bueno, digo algunas cosas solamente que después llevan a la solución del caso. Y que la denuncia administrativa, digamos, la puede hacer, digamos, por supuesto siempre uno piensa en el que tuvo el accidente en sí, o el siniestro, vamos a decir, pero la puede hacer una tercera persona, el tomador del seguro, también habilita los derechohabientes, y hay una parte de la Ley de Seguros donde dice incluso en caso de fuerza mayor, por ejemplo, que uno tiene un accidente de tránsito y esta persona está detenida, o queda incomunicada por autoridad jurisdiccional, o queda internada en un hospital y no puede acceder a hacer la denuncia, suponiendo que no tiene una persona para que se la pueda hacer, o esté inconsciente, y bueno, suele pasar. Me parece que en un caso que tuvo la doctora Kurt pasó algo así, que esta persona estuvo internada, no sé si se acuerdan, ese del seguro de vida, que fue ante la caja, que estuvo, bueno, vamos a suponer que esta persona tuvo un accidente y quedó en un estado de inconsciencia y que nadie se dio cuenta de hacer la denuncia. Bueno, debe acreditar, por supuesto, la fuerza mayor, el impedimento a realizar la carga, y en caso de negativa de la aseguradora de desconocer la denuncia administrativa del siniestro, es a cargo del asegurado probar que se formalizó la denuncia administrativa, sin perjuicio que, digamos, en el eventual juicio, la aseguradora va a ofrecer seguramente la pericial contable, la que va a pretender probar además que no hay denuncia administrativa en sus registros contables, ¿no? Supongo que eso es la buena práctica profesional, indica que más allá que sea carga del asegurado probar que, digamos, que hizo la denuncia administrativa, la aseguradora podrá probar ese hecho negativo con una pericia contable, que no es del todo complejo. Bueno, la primera parte del artículo 46 habla de la carga del asegurado digamos, de hacer la denuncia administrativa dentro de los 3 días de acaecido el hecho. Y la segunda parte dice que el asegurado tiene que suministrar toda la información complementaria necesaria para que la aseguradora pueda conocer el hecho, la extensión del hecho, la magnitud del hecho, y realizar las indagaciones que crea pertinente. Y, bueno, el aseguradora está facultado para, digamos, examinar todas las actuaciones administrativas y judiciales que se hayan labrado con motivo de este hecho. Acá conviene recordar lo que dice el artículo 48 de la Ley de Seguros, que habla, a ver, son 3 incisos. Dice, bueno, ¿cuál es la caducidad? Pierde el derecho a ser indemnizado. Digamos, ¿cuál sería la sanción legal? Que pierde el derecho a ser indemnizado. El artículo 48, ¿qué dice? Que también pierde el derecho a ser indemnizado si el asegurado incumple maliciosamente con las cargas de darle información esta, digamos, complementaria, exagera fraudulentamente, o sea, que le pone dolo también, exagera fraudulentamente los daños, o también incorpora pruebas falsas. Acá se mete el dolo, acá se mete el dolo. No cierra demasiado esta actitud dolosa con la del artículo 46. No cierra demasiado porque no es esperable
esto parecería que es una estafa en realidad, no un incumplimiento de una carga, como es la obligación de denunciar el siniestro. Parecería que, no sé, que quedaría fuera del marco contractual esta previsión legal. Por lo menos es lo que a mí me hace ruido. ¿Por qué te ponen esta previsión legal de dolo dentro de un contrato? Parecería que se da un poco de patadas porque habla realmente de la existencia de una actitud dolosa por parte del asegurado de fraguar, a lo mejor, o impedir de alguna manera que el asegurado controle, haga la verificación del siniestro, de la magnitud del daño, y eventualmente el salvamento, digamos, y dar instrucciones al asegurado sobre disminuir el daño o alguna instrucción en particular, pero en los tres supuestos habla de específicamente el dolo, cosa que por lo menos es llamativo que esté dentro de del incumplimiento, digamos, lo ponga el dolo como consecuencia del incumplimiento de una carga, bueno, no sé, parecería que en realidad es un delito lo que está, digamos, previendo la ley. Porque recordemos que el contrato de seguro tiene, tanto en su celebración como en su instrumentación y cumplimiento e interpretación, como base la buena fe contractual. Otra cosa a tener en cuenta es la dirección del proceso, que siempre digamos, es un derecho del asegurador de ejercerlo o no ejercerlo, no es una obligación de la aseguradora ejercer la dirección del proceso, es un derecho. Y dentro de este marco normativo, que estoy citando brevemente antes de entrar al caso en cuestión, como correspondencia o disparador de la denuncia administrativa de siniestro del artículo 46, digamos, está previsto el artículo 56, que es el pronunciamiento del asegurador, que debe pronunciarse acerca del hecho del asegurado dentro de los 30 días de recibida la información complementaria del artículo, del inciso 2 y 3 del 46, que es lo que dijimos antes, digamos, el artículo 2, la parte 2, perdón, segunda parte, no es inciso, sino suministrar la información necesaria a la extensión del daño y permitir digamos, la investigación necesaria y de examinar las actuaciones administrativas. Es decir, que el asegurado, después, como corolario, dice que la omisión de pronunciarse importa aceptación. Donde hemos hablado numerosas fallos, rige la teoría del envío, los 30 días son a partir de tomar conocimiento, o sea, de la denuncia administrativa, el artículo 46 tiene 30 días corridos para pronunciarse acerca de los derechos del asegurado, y rige la teoría no de la recepción, sino del envío de la misiva epistolar al asegurado en el domicilio contractual. De eso no vamos a hablar. Por otro lado, la ley de seguro en el 117 también habla del contralor que tiene la aseguradora de las actuaciones administrativas y judiciales, y de incluso constituirse en parte civil. Bueno, hay un artículo muy bueno de las doctoras Rosé y Pedemonte en la revista me parece que 18, de un comentario al fallo Vega contra Verasain de la Corte Suprema de Santa Fe del 2015, en donde en Vega se establecen, en relación con el artículo 56, dos pilares fundamentales. Uno de ellos es porque, haciendo un breve resumen, en ese momento existía el trámite de pobreza, no se había rechazado el siniestro, y digamos, porque no había denuncia administrativa del siniestro, me parece que no había denuncia, no recuerdo si había o no la había, pero no se había rechazado, y la Corte dijo que se había iniciado pobreza. La Corte dijo, bueno, no obstante haberse iniciado la pobreza, en realidad no es óbice para que no se pueda rechazar, aún habiendo noticiado tramitado la pobreza, porque el trámite de pobreza es solamente a los efectos digamos, de eludir el pago de, sellado, impuestos, pero no se trata el fondo del asunto. Y otra cosa que dijo, digamos, es que incluso en el caso hablaba de los casos no seguros,
o de no tutela, digamos, ausencia de tutela o ausencia de garantía, que es en realidad un término más apropiado, que cuando se declina y se pone no seguro, que es un término bastante, no sé, raro, equívoco, digamos, que en los casos, pero vamos a decir, no seguro, no tutela, no garantía, que incluso en esos casos no había obligación de pronunciarse porque no hay contrato de seguro, y por tanto, si no hay contrato, el artículo 56 no tiene, no necesariamente la aseguradora debe expedirse sobre los derechos del asegurado, porque no hay contrato. Esto divide, hay posiciones antagónicas, sabemos, algunos autores dicen que, como dije, digamos, antes, por tratarse de un contrato de buena fe, y de interpretarse de esta manera, aunque no hubiera digamos, una exclusión de cobertura, salvo que se trate de una inexistencia de seguro, y yo digo, ay, me llegó la denuncia administrativa, no tengo registro de esta póliza, no tengo idea de qué se trata, pero los demás casos donde a lo mejor entiendo que tengo esta cobertura y no otra, entiendo que la buena fe, aún en el caso de no seguro, bueno, es lo conveniente, por supuesto, expedirse sobre los derechos del asegurado y rechazarlo, y ese rechazo tiene que ser fehaciente, claro, explicativo. Bueno, en el caso mío, que como les dije es un fallo que no tiene, digamos, no está firme, de hecho está apelado, creo que van a llegar a un acuerdo. Hoy justo vino la persona para preguntarme unas cosas, justo hoy. Antes de entrar en el caso, les comento que en el caso en sí hubo declaratoria de pobreza previo, y hubo una medida autosatisfactiva, o digamos, en realidad hubo una mitad de camino entre autosatisfactiva. Yo creo que no la resolví yo, la resolvió el juez que me precedió. Yo entendía que era una obligación legal autónoma, pero fue resuelto así como con un encuadre medio raro, pero yo lo interpreté como una obligación legal autónoma, porque así si bien no fue pedido de esa manera, la aseguradora digamos, lo defendió de esta manera, y me cerraba, pero de la resolución no surge que haya sido una obligación legal autónoma, pero es importante esto, saber que antes de la demanda hubo una actuación anterior, donde el actor, en base al artículo 68 de la ley de tránsito, le pide a la aseguradora, que es Segurcop, que le provee una silla de ruedas, y un trámite con células madres. Bueno, la persona esta quedó, digamos, en silla de ruedas, que se lo concedió, no estaba yo en el juzgado. Ustedes saben que digamos, la obligación legal autónoma es una acción directa que se entabla directamente contra el sistema asegurativo, y contra las aseguradoras que pueden estar involucradas en un evento, y que el juez, digamos, por cuestiones urgentes, bueno, por supuesto que debe acreditar todos los recaudos que tienen todas las medidas cautelares, que es para mitigar el mayor daño, y que se paga en teoría de un fondo de garantía. No sé, a lo mejor Roberto sabe más que yo en ese punto, pero creo que hay un fondo de garantía que las aseguradoras tienen para hacer frente a estas obligaciones, es decir, que no eroga directamente la aseguradora, sino que sale de ese fondo de garantía. No sé si digo mal, Roberto, si es así o no, pero está callado, no puede hablar. Porque esto transitó... sí, Roberto. No. El tema del fondo de garantías en el sistema actual, yo no conozco que haya para pagarlo con nuestro sistema, con un sistema general, pero bueno, puede ser que yo lo desconozca. Yo tenía entendido que
las aseguradoras pagaban, había algo extra que quedaba, o que hacen como un clearing, pero no sé, tampoco sé si eso... Era un sistema vigente en el derecho uruguayo, no sé si está ahora, vigente acá en la Eso, República. la verdad, tendría que averiguar. Iba a agregar yo, Roberto, ese sistema es el de Uruguay, que les dio muy buenos resultados. Acá no existe, no hay no hay, no está previsto, y el 68 no se modificó para nada, y en realidad para reclamar la obligación legal autónoma solamente te basás en el 68 porque no hay otra reglamentación, más que la de la super, que en realidad no dice nada del fondo de garantía, es decir, que por ahora no hay nada. Yo no sabía si había una reglamentación interna que, porque bueno, hace varios años que ya no estoy más en contacto con aseguradoras, pero en su momento pensé que estaban organizando algo como una especie de fondo de garantía para hacer frente, pero bueno, porque en los últimos años esto creció un poco las demandas, pero hasta hace años ni se hablaba de la obligación legal autónoma. Y aparte que aumentaron un poco los valores, entonces bueno, esto... Pero bueno, más allá de eso, es una acción directa contra la aseguradora, más allá de la responsabilidad, digamos, ¿no? Pero bueno, en estos términos se inicia la demanda, se entabla la demanda habiendo una declaratoria de pobreza y una demanda, digamos, una cautelar de esta naturaleza ya resuelta. Se inicia la demanda, le inicia Sosa es el actor, se llama Sosa contra Farré, el juicio. Sosa circulaba con una motocicleta, no detentaba la prioridad de paso. Bueno, por supuesto que él dice que iba a velocidad reglamentaria y que una camioneta Volkswagen Amarok, que sí tenía a la derecha, lo embiste. Reconoce que tiene a la derecha el demandado. Y agrega que manejaba era una señorita, a ver el nombre, Farré de apellido, Camila Farré, que era menor de edad, que no tenía licencia, obviamente por ser menor de edad, no tenía licencia de conducir habilitante, y que lo hacía a exceso de velocidad. Que él ante la encrucijada trata de frenar, hace un derrape y la camioneta lo embiste, lo impacta. O sea que en definitiva está hablando de que no tenía la derecha, pero que la camioneta es agente embistente y que iba a gran velocidad, que es lo que le indica, la responsabilidad que le indica. Por su parte, en este momento del proceso, comparece la citada en garantía, el doctor Linares Micheletti, y declina la citación en garantía en, digamos, lo que no había hecho, digamos, no lo puede hacer en la obligación legal autónoma, declina en este momento, incluso el asegurado demandado, dos demandados, porque demandan, me olvidé decir esto, a Camila Farré, que era la menor, que a la postre termina conduciendo, y a su padre, que en definitiva era el que, digamos, el que la decía que manejaba. O sea, manejaba la menor, y al momento del accidente cambian de posición. El que era acompañante pasa a ser conductor, y el que era conductor acompañante. En digamos, por supuesto que se le abren actuaciones penales, un hecho de magnitud, esta persona queda inmovilizado, tiene la total obrera, y la aseguradora declina la citación en garantía. Después vamos a ver cómo se traba la declinación de la citación en garantía. La demandada, a su vez, que había extendido poder a favor del abogado de Segurcop, cuando el abogado de Segurcop entiende esta maniobra, vislumbra esta maniobra dolosa, renuncia al poder que le habían otorgado los asegurados, y ahí, digamos, se pronuncia sobre los derechos del asegurado y rechaza el siniestro, diciendo
que en realidad la que manejaba el rodado era la hija, que era menor de edad y que no tenía carné. O sea, rechaza, en base al artículo 56, por haber tomado, digamos, conocimiento de las actuaciones penales, podemos ver cómo, en qué circunstancias, o sea, renuncia el poder que había sido conferido y rechaza el siniestro en los términos del 56. Lo rechaza bien rechazado, con los fundamentos. El demandado, por su parte, comparece con propio abogado, por supuesto que niega esta circunstancia, dice que el padre es el que manejaba, dice que contaba con la derecha, bueno, habla de que tenía velocidad la moto, bueno, las defensas de rigor, ¿no? Y la aseguradora también comparece, declina la citación en garantía, dice que digamos, no tenía licencia habilitante, la menor de edad, e informa, digamos, esta circunstancia, que ha tomado conocimiento y que ha rechazado el siniestro en tiempo. A su vez después hace una defensa de fondo, sobre el fondo del asunto, que siempre estas son las contradicciones de esta triangulación, porque tanto en estas situaciones como cuando hay culpa grave, suele pasar que en definitiva dice, bueno, pero no era tan culpa. O sea, hace una defensa de fondo un poco light, porque, claro, tiene que cargar las tintas sobre su asegurado y eventualmente, si se rechaza la declinación de la citación en garantía, a la postre va a ser el que va a tener que pagar la fiesta. Entonces, siempre se produce esto, que declina, bueno, había una infracción, pero tampoco es muy ofensiva la defensa que hace por este miedo siempre a que termine después pagando, ¿no? Habla de la culpa de la víctima, que circulaba a elevada velocidad y no respetó la prioridad del paso, también, siempre la culpa de la víctima. Yo sigo el fallo así. Bueno, ¿qué pasó en la causa penal? En la causa penal hay una sentencia absolutoria. Esto era bajo la vigencia del viejo Código Civil. Ustedes saben que cuando hay una sentencia absolutoria, hay diferentes matices de la sentencia absolutoria. En esta sentencia, en realidad, la absuelven por ausencia de culpabilidad en el hecho, porque, bueno, se acreditó que iban ambos rodados a muy baja velocidad en el sumario penal, y detentaba a la derecha, en realidad. Entonces, no es por, digamos, es por ausencia de culpabilidad, pero, en realidad, se lo voy a leer, pero el juez penal dice, pese al esfuerzo defensivo, ninguna duda cabe respecto a la conductora del vehículo Volkswagen Amarok, era Camila Farré, que era la menor. A dicha conclusión se arriba a través de numerosos testimonios colectados en la causa. Hay muchos testimonios que afirman que vieron a la menor bajarse del lado del conductor. En realidad, lo que pasa en este caso es que cuando el abogado accede a la causa penal, en realidad declina cuando empiezan a declarar todos los testigos diciendo que la menor era la que se bajaba del auto. Y en ese momento es que declina, en realidad renuncia al mandato conferido, rechazan, no es que declina porque todavía no había, digamos, demanda de daños y perjuicios propiamente dicho, sino que renuncia al mandato conferido y rechaza, en los términos del artículo 56, rechaza el siniestro. Entonces, bueno, conforme el 1103 del viejo Código Civil y el 1777 del nuevo Código Civil y Comercial, que si el juez penal entiende, digamos, que el hecho principal ha ocurrido y que la autora es la menor de edad, lo tengo que tener como un hecho probado, no puedo refutarlo de ninguna manera, ese hecho es incontrastable, por lo menos para mí. Y después se hace un relevamiento sobre todas las declaraciones. Bueno. Entonces, cabe tener presente que el abogado de la aseguradora, cuando empiezan a declarar los testigos, es en ese momento que
anuncia a su aseguradora una eventual maniobra dolosa y rechaza el siniestro. O sea, por eso le dije, no es el caso ni de Vega, acá estamos en el, digamos, ya habían pagado la obligación legal autónoma, había transcurrido toda la pobreza, y todavía no se había iniciado la demanda de daño y perjuicio. Pero sí estaba en curso, por supuesto, el sumario penal. En el sumario penal se hace una pericia mecánica, que dice que no es posible determinar quién, digamos, cómo se produce la colisión, no puede determinar el punto de contacto entre ambos vehículos, no puede determinar la velocidad, si bien dice que es baja, pero el perito actuante, el ingeniero mecánico actuante en la causa civil y comercial, en estos autos, sí, a diferencia de él, establece que, bueno, muchas veces los peritos dicen la probable dinámica accidental, la más probable es la versión aportada por la actora, o a veces la demandada, bueno. En este caso dice que la probable, digamos, dinámica accidental es la planteada por la actora, y hace una descripción del hecho, que es probable que se hayan bloqueado los frenos, que haya derrapado, y que la camioneta es quien impacta a la moto. Por lo tanto, tenemos prioridad de paso del demandado, que impacta al actor, velocidades neutras, porque no establece ninguna, no está aprobada la velocidad, y por otro lado tenemos la falta de carné habilitante o la menor al mando del conducido. Nosotros, bueno, cuando yo estaba en el tribunal colegiado, era una postura, y supongo que sigue siendo la misma, de, digamos, considerar en primera instancia la falta de carné habilitante como una falta administrativa, o una infracción antirreglamentaria, en principio, no digo que sea solamente. Y que para que en realidad, esto es casuística pura, yo me acuerdo siempre del caso, que no me acuerdo, alguien lo comentó, no sé si Susana, de 2 camiones, o un camión que chocó, y el camionero chocó, no tenía carnet, fue al día siguiente a sacar el carnet, y no le hicieron lugar a la declinación, porque probó la idoneidad al día siguiente de haber tenido el hecho. O sea, el caso es muy importante, por eso a veces uno dice, uy, no tenía carnet y no hicieron nada, o sea, o no tenía carnet pero estaba parado, me embisten de atrás. O sea, la relación causal de la inidoneidad conductiva, que puede ser una presunción que acarrea no tener carnet, o tener carnet vencido, tiene que ser cotejado con otros elementos de prueba, como ser que tenga relación causal, por lo menos eso es lo que en mi particular visión sostengo, que tiene que tener, no es digamos, un recorte objetivo, sino una delimitación, para mí, entender subjetivo, o sea, que tiene que ver con el hecho, no solamente, digamos, si uno tiene carnet vencidos, si uno tomara rajatabla sin carnet, responsabilidad, también cometería injusticia, me parece. Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar que se venza. Ahora, ¿cuánto hay con carnet vencido hoy? Que no hay trámites, ¿no? Sin embargo, sí se ve que cuál es la infracción en que incurrió, si fue grave, si no fue grave. Sé que hay jueces que tienen la postura de si no tenía carnet no debería haber estado en la calle. Bueno, no sé, a mí me parece media peligrosa también esa postura. Me parece que uno está para resolver el caso en concreto, no para tener premisas generales. Si no, hacemos la máquina de chorizo y la sentencia la podemos convertir en una máquina de chorizo. Más allá de la previsibilidad que hay que tener, creo que hay que atender al caso en particular. Es mi humilde opinión. Por otro lado, hay una informativa que prueba que la menor no tenía carnet habilitante, era menor de edad, no podía tener carnet habilitante. Y bueno, realmente a veces, la verdad que son de esos casos donde cuesta. Yo tuve un esfuerzo de tratar de conciliar el asunto, totalmente infructuoso,
y a veces cuesta tratar de ser, digamos, justa o equitativa, porque justa, no sé si uno puede ser justo, es una pretensión muy, muy elevada, pero a lo mejor equitativa, de ser, en la misma circunstancia, dar a todos una misma, en un mismo estándar, o no sé, por lo menos lo que a mí me trato de ser, de dar, en casos similares, tener soluciones análogas o similares. Bueno, en este caso, claro, la menor detentaba la derecha. Ustedes imagínense que si esto, y no realmente, más allá de que sea gente invistente, porque se cayó y derrapó la moto, no había un reproche significativo contra la menor de edad, que tampoco podía rechazar la demanda diciendo, bueno, el demandado tiene prioridad de paso, la prioridad de paso absoluta, porque no podía soslayar que era una menor de edad y que no tenía carnet. Bueno, en definitiva, en cuanto a la responsabilidad, por ser agente invistente y por no tener, por haber, digamos, tomar como una presunción la impericia, siempre hay un argumento que se dice que no hizo el carnet, o sea, no hizo el curso correspondiente, no conoce las señales viales, porque era menor, nunca tuvo carnet, no es que tuvo y vencido, que sería distinto, nunca tuvo carnet. Lo tomé como una presunción mucho más fuerte que si hubiese sido vencida, y bueno, hice una salomónica de darle una concurrencia de responsabilidad a cada uno. Otros podrían decir que también puede ser, decir, bueno, tenía que haber prosperado la demanda en su totalidad, pero bueno, ahí está. Esas son opiniones y acepto que cada uno pueda pensar de una manera distinta. En referencia a la declinación de la citación en garantía propiamente dicha, que hace Segurcop, declina la citación en garantía cuando se presenta en el juicio en tiempo, no es cuestionada. Lo que cuestiona las dos partes, tanto el actor como el demandado asegurado, dice, por una plantea la extemporaneidad del rechazo. El rechazo del artículo 56 dice ex extemporáneo, porque se transitó la pobreza, por eso volvemos a Vega, con Vega queda totalmente desbaratada esa postura de la pobreza, porque se tramitó la obligación legal autónoma, la debía cumplir, sin protestar, digamos, el artículo 68, nada tenía que ver ahí la declinación de la citación en garantía o no, porque no se puede ventilar el fondo del asunto en una cautelar. Y lo que hace el abogado de la citada en garantía es que cuando toma noticia de las actuaciones penales, en realidad la tomó la noticia de las actuaciones penales en un primer momento, pero después hay muchas declaraciones de muchos testigos que ahí refieren que la menor era la que conducía. Ahí es cuando toma la decisión de, digamos, rechazar el siniestro y renuncia al mandato. Y lo hace explicativamente, establece la exclusión de cobertura por persona no habilitada para el manejo. Lo que pasa es que en realidad lo encuadra por esto, solamente la citada en garantía. Exclusión de cobertura, dice exclusiones, cláusulas generales, 2.1, póliza tal, que establece la exclusión de cobertura mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esta categoría de vehículos por automóvil competente. Pero no habla del artículo 48, que es fraguar, digamos, no la del dolo, de aportar pruebas, porque había testigos que decían que él manejaba, o sea que no habla de la manipulación de pruebas dolosamente, o él hizo la denuncia administrativa diciendo que manejaba él,
O sea, que no lo encuadra dentro del artículo 48 de la, no sé si me explico, de la ley seguros. ¿Me siguen o no? No sé si. La carta, perdón, la carta de rechazo de la aseguradora. Cuando él, claro, solamente lo encuadra en que estaba manejado por persona no habilitada. Tanto en la carta de rechazo como en su defensa cuando declina la citación en garantía. Lo ciñe a eso, digamos. Se corre traslado y que dice el demandado asegurado que es extemporáneo, lo que ya les dije, que incluso hubo un pago de gastos médicos que afrontó la aseguradora, que no formuló planteo de exclusión de cobertura, eso no sé por lo dice porque sí estaba planteado, que no suspendió los plazos para aceptar o rechazar el siniestro, porque en su momento, artículo 46, a la denuncia, nada. Sí, toma noticia de las actuaciones judiciales, pero no pide suspensión de plazos. Que se notificó la declaratoria de pobreza, donde compareció y asumió la defensa del asegurado, significando una aceptación del siniestro, que la aseguradora no solicitó información complementaria al asegurado, ni intervino en las actuaciones sumariales. Que esto no es así porque sí pidió copia del sumario, pero bueno, nada más. Que después hace una referencia en que fojas tal se pide copias del sumario, y que después yo analizando la prueba, se hace una pericial contable donde se prueba que yo vinculo las declaraciones de los testigos, porque las declaraciones de los testigos es un día X, como si fuera ayer, y hoy hacen el rechazo del siniestro. En base a las declaraciones de los testigos, es abundante la prueba. O sea que la pericia contable determina que está rechazado en tal fecha, que es posterior a las declaraciones de los testigos. Yo realmente tengo libros de derecho seguro que son viejos, muy viejos, algunos que eran de mi papá, y hay un fallo, pero es muy viejo, pero que incluso decía que hay un caso de jurisprudencia muy viejo de la Corte Nacional, y lo traté de buscar ahora, me olvidé el libro en el juzgado, donde dice que incluso puede la aseguradora esperar a la sentencia penal para declinar o rechazar el siniestro y posteriormente declinar oportunamente. Y que me pareció que podía ser, porque en realidad acá la aseguradora rechaza por las declaraciones de los testigos, que a mí me ha pasado en mi actividad, me parece que una vez lo comenté, yo abogada de aseguradoras, en la confesional, el demanda, digamos, el asegurado que yo representaba, dice que en realidad el actor, perdón, yo estaba con el asegurado, el actor en la confesional nuestra, el actor dice sí, claro, era una persona que salía de un garage todos los días, y lo había pisado, le había pasado por encima, la pierna, el pie, no sé. Y el actor, cuando confiesa, dice, es más, lo hace a propósito, porque tuvimos un incidente hace muchos años y nos peleamos. Cuando el actor dice lo hace a propósito, yo ahí le declino, en la misma audiencia, porque por supuesto que hay una actitud dolosa, digamos que no puede ser, digamos, no podía ser compatible, digamos, no se puede asegurar hechos ilícitos. Y después al final terminó en agua de borraja porque lo arreglamos, pero en realidad podría ocurrir que de la declaración acá muy tonta, de decir, muy desde la inocencia contar una cosa así, pero acá, digamos, el abogado de la aseguradora toma noticia por las declaraciones de los testigos, y ahí deciden rechazarlo y declinar, después a la postre declinan, pero cuando le plantean la extemporánea dice, no,
declararon los testigos, yo ahí apenas tuve noticia de lo que dicen los testigos, el primer indicio, rechacé con la carta documento, que la prueba haber rechazado, dentro de los 30 días, y declina oportunamente porque no se había iniciado el juicio. Y renuncia al mandato conferido. Bueno, como yo le digo, encontré en este libro viejo que dice, bueno, que incluso está aceptado como que incluso la sentencia penal, que es la que determina la autoría material, como acá, incluso yo digo en la sentencia, en la resolución, que después, a ver, le voy a leer más bien, mejor cómo está trabada, pero digo que incluso podría haber esperado a la resolución del juez penal, que determina de alguna manera la autoría, quién es el autor material del hecho, para rechazar el siniestro. Por eso dice que la aseguradora estableció el conocimiento de que el rodadero era conducido por persona distinta a la que se indicó en la denuncia de siniestro mediante carta documento, donde comunicó que se tomó conocimiento del acceso a la causa penal, y que era porque el rodadero era conducido por la señora Camila Farré, y la exclusión de cobertura. Bueno, esto se lo leo, a ver. Yo pongo, en relación al incidente de declinación suscitado, cabe señalar que en el contrato de seguro la individualización del riesgo cubierto es factible realizarla mediante determinaciones o indicaciones positivas o exclusiones de garantía comprometidas por el asegurador. Porque, por eso les vuelvo a decir, el marco fáctico no era que fraguó o la estafa procesal, si se quiere, era que manejaba persona no habilitada. En eso se circunscribió, más allá de que podría haber sido una defensa más fuerte y más enérgica, en eso se trabó la litis. Entonces yo hablo de la exclusión de cobertura, en el caso, la individualización de riesgo no cubierto se haya constituido por el elenco de exclusiones de cobertura o no seguro redactadas en las condiciones de póliza. Condiciones que en autos no se encuentran controvertidas y que se encuentran probadas conforme a pericia contable. Que por tratarse de exclusiones que son previstas por las partes al momento de celebrar el contrato, se sustentan en la existencia de una mayor potencialidad dañosa, puesto que no cumplirse se estaría potenciando o incrementando el riesgo en forma desmedida y desvirtuando las condiciones contractuales pactadas. Que por tratarse de hipótesis de limitación del riesgo, les son oponibles a terceros por haber sido extraños a dicha renegociación por causas anteriores a la ocurrencia del hecho, conforme establece la ley 17418, y lo ha sostenido la Corte de manera constante, esto, digamos, de que las partes son la víctima en realidad es un tercero ajeno. Que en el caso particular de autos, la conducta del rodado al momento del hecho, la conductora del rodado al momento del hecho era la menor de edad Camila Farré, por ende sin carnet habilitante, y junto con su padre en una maniobra dolosa pretendiendo ocupar un lugar de su hija, conforme surge de la prueba rendida, prueba trasladada, rendida en sede penal, a fin de obtener la inmunidad patrimonial brindada por el contrato de seguro en cuestión. Por lo expuesto, resulta evidente que el caso de Marras escapa a la lógica de lo normado por el artículo 56-46 de la Ley de Seguro, en cuanto al plazo, y a Vega también, puesto que la defensa intentada, que la declinación resulte extemporánea, como asimismo que les notificó las peticiones autosatisfactivas que asumió la defensa del asegurado, el cual le otorgó la dirección del proceso, y no ha requerido la información complementaria, pierde en virtualidad al tomar conocimiento del apoderado del actor en fecha 27 de agosto del 2014, el abogado de la citada, de las constancias sumariales y las declaraciones de los testigos allí sentados, lo que provocó que remitiera la carta documento en fecha tal, recibida bla 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 bla, declinando la citación en garantía y esgrimiendo la causal. Yo pongo a mayor abundamiento, que es lo que no dicen las partes o le agrego yo, no se puede soslayar que la citada obró de buena fe al acatar la citación en garantía ante la denuncia administrativa de su asegurado, y que el hecho de no pedir suspensión de plazos para la informativa complementaria no se le puede volver en su contra, puesto que no es una regla pedir la suspensión de plazos, que cuando el apoderado de la misma toma contacto con las actuaciones penales,
se cursa unos días posteriores, dentro del plazo de los 30 días, la carta documento por medio de la cual se declina por los motivos que se explicitan en la misma. El contrato de seguro es un contrato de buena fe y en dicho entendimiento considero obró la citada. Que por otra parte cabe señalar que incluso hasta el momento en que el juez penal resuelve la autoría material del hecho, en la sentencia, entiendo que puede la citada suspender los plazos y eventualmente declinar, puesto que hasta ese momento se desconoce a ciencia cierta la existencia de la causal. Que por otra parte, siendo una premisa del derecho a la imposibilidad de invocar su propia torpeza, menos aún se podría tolerar aprovecharse de dicha torpeza a fin de obtener una ventaja patrimonial, cual es la inmunidad. Por lo opuesto, y siendo criterio centrado de la suscrita la necesaria declinación una vez con, bueno, que ha aprobado, yo digo que ha aprobado, la causal invocada, y en este caso en particular hago lugar a la declinación de la citación en garantía, entendiendo que fue rechazada oportunamente. Por supuesto que voy más allá de Vega, porque en realidad, pero no es un hecho fuera de lo común. Sí, este hecho, a lo mejor que aparezca la hija y se ponga en lugar del padre. No sé si es tan común o no, sí a veces, no sé si la menor de edad, a lo mejor otra persona sí es más común, porque a lo mejor yo tenía el carnet vencido o no, o lo que fuera, o tomé. Yo he visto algún caso donde se cambian, pero digamos, no me ha pasado de declinar habiendo, digamos, el asegurado incurrido en, porque en principio es una estafa procesal, digamos, lo que ha ocurrido. Más allá del, digamos, del encuadre que le da la citada en garantía, del motivo por qué declina es porque conduce una persona no autorizada. Pero bueno, a su vez, yo quería comentar un fallo que es, que sí tiene sentencia de cámara, que es ella pura, después si quieren lo paso al grupo, es una sentencia del tribunal colegiado, no sé por cuánto vamos, son las 6, bueno, ya termino, solamente un comentario. Una sentencia que viene de la Cámara con voto preopinante de Rodil, que lo hablamos con la doctora Varela, nos pareció bastante, no nos gustó el fallo, porque era, me parece que lo comenté con Susana, era de una persona que era un empleado del asegurado, o sea, que en relación de dependencia, y muere esta persona. Nosotros hicimos lugar a la declinación de la citación en garantía por estar excluido de la cobertura el dependiente de la asegurada, digamos. Y que estaba aprobado, es más, le pagó por la RT, o sea, estaba en blanco, no había ninguna discusión, estaba aceptado que era un subordinado, no se discutían las condiciones contractuales, no se discutía nada. Nosotros hicimos lugar a la declinación de la citación en garantía porque entendíamos que estaba excluida de la cobertura, estaba bien rechazado en plazo, no se escapó por ningún otro lado. Sin embargo, cuando sube a la Cámara, baja con 2 líneas de fundamento, reclamaba los derechos porque había muerto la persona esta, el tercero transportado, y con voto de Rodil, segundo voto Baracat y tercero de Ariza, que no vota, sino que se exime de votar, dice que los derechohabientes, que es distinto, que tienen derecho a los derechohabientes, que no es el caso del empleado, sino que son sus derechohabientes, y por lo tanto, conforme una premisa general del derecho, uno puede transmitir un mejor derecho que el que tiene, no sé, se ve que no lo entiendo, según, digamos, con muy poco fundamento, un fundamento pietista del derecho, no jurídico, se aparta de los lineamientos de la Corte, de que el contrato es en 1197, como dice Flores, Buffoni y todos los presentes de la Corte, que digamos, las condiciones contractuales, la exclusión de cobertura anterior al hecho, realmente les quería, de hecho tengo uno igual, que en el que realmente
la verdad que hay precedentes, digamos, que no sé si, supongo que llegará a la Corte, porque no creo que la citada quiera un precedente de esa naturaleza. Pero bueno, me pareció un caso para comentarlo, porque eso sí ocurre normalmente, esa exclusión de cobertura del empleado, porque es muy común que vaya, sobre todo en donde estoy yo, que hay muchos camiones y demás, el empleado es muy común que transporte a su empleado. Bueno, sin embargo, hizo lugar en este caso rechazó la declinación de la citación en garantía, extendió la responsabilidad a la citada, pero bueno, era no más a título informativo. Realmente no hay fundamento, no tiene fundamento esta revocación, sino que es un fundamento, ¿cómo podría decir? Poético, en realidad, pero no jurídico, porque realmente creo que incluso lo nombra a los precedentes de la Corte. No sé, pero bueno, por ahí no creo que sea, me parece que es algo aislado. Realmente estábamos un poco desorientados en el tribunal, porque incluso tenían una cuestión parecida. Yo dije, yo sostengo esto, sigo sosteniendo esto, siempre que esté probado. O sea, después hay situaciones, como dije anteriormente, a veces la sentencia dice poco del hecho. Acá se planteó en estos términos. Se podría haber planteado el caso como un fraude, como con denuncia penal, constituir como autor, no sé, de otra manera. Sin embargo, lo planearon en estos términos y más light o más livianos, y bueno, yo en este caso entendí eso. Después puede ser que, de todas maneras, a veces uno evalúa varias variables cuando va a dejar, sé que demandó solvente, de hecho hubo una propuesta muy jugosa en la audiencia, así que uno siempre mide el impacto económico de las sentencias, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, fui un poco rápido, pero... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Yo podría hacer una pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias. Un gusto, doctora. Yo quería consultarle si para usted hay un error en la estrategia procesal de la citada en garantía en cuanto a que no argumenta la estafa procesal que usted hacía referencia. Digamos, ¿usted cree que hubiera sido mejor el encuadre, más allá de la falta de título habilitante de la menor, que la citada en garantía fundamente en base a la estafa procesal que se fue dando después en autos? Lo que pasa es que yo, digamos, yo solamente lo único que digo es que uno resuelve con lo que tiene, nada más. Después hay otras variables que con los contratos de seguro son contratos comerciales, y a veces puede ocurrir que en el mostrador uno le perdone la vida a alguien porque mejor esa persona tiene, por decir un motivo, ¿no? Que tiene 10 camiones asegurados, yo lo he vivido, y entonces en algún momento se plantea alguna defensa, a lo mejor, digamos, la justa y necesaria, y no se va más allá para no perjudicar, no sé. A veces hay otras variables que se dan por ser contratos comerciales, que uno quiere mantener su cliente o su imagen, y bueno, no digo que, digamos, como defensa a lo mejor sí habría habido otros argumentos, pero bueno, vaya a saber por qué no se han esgrimido, yo simplemente digo a veces porque uno resuelve con los ingredientes que le ponemos a la torta, y eso es lo que hay. A veces uno puede agregar algo más en la interpretación, pero siempre está el dilema de, a veces dice, uy, no, pero está resolviendo algo, uno siente una sentencia, uy, pero era esta la perla, pero a veces, bueno, es lo que hay, y por lo menos uno tiene que fallar en eso, y después si uno quiere agregar, pero como argumentos secundarios, yo creo que sí había más elementos, pero bueno. Sí, Roberto, vos no sé qué querías hacer un comentario. Yo quería hacer una pregunta también.
Si hay Comentario más que pregunta. un pequeño comentario. En las pólizas viejas, creo que ahora actualmente no está, no estoy seguro, el asegurador tenía 5 días como plazo de caducidad. ¿Está hablando alguien? Roberto, A ver. Sí, ¿no me escuchás, Susana? ¿Susana? Bueno. habla más fuerte, Roberto. Sí, sí, ¿no se escucha? Sí, ¿No se escucha? Sí, se escucha, se Sí. escucha. Bueno, no, decía que en las pólizas viejas había un plazo que era de 5 días de caducidad desde que tomaban vista de las actuaciones penales para cuando había un hecho nuevo que sucedía o lo que fuera, Claro. o el hecho estaba, tenían 5 días para pronunciarse y rechazar el siniestro. En el caso que hubiera, por ejemplo, lo más común era estado de debilidad. De todos modos, por lo que vos contás, Julieta, aparentemente el hecho, digamos, fue un hecho nuevo, podríamos llamarlo un hecho nuevo, que a través de las declaraciones de los testigos, el asegurador tomó conocimiento de la sustitución de persona, que ese es el tema. Planteado de esa manera, siendo una menor, no teniendo capacidad para obtener el registro habilitante, yo creo que era suficiente para el rechazo del siniestro y para que ese rechazo fuese aceptado. Podría haber ido más allá, pero como vos decís, puede haber otros ingredientes extrajurídicos que hicieran que el asegurador adoptara esa postura. Así que, pero el caso en sí estaba Sobre claro. todo, ¿sabés por qué? Porque como dije yo, cuando vos tenés la culpa grave, esta transacción, que vos declinás y no tenés la certeza de que te van a dejar afuera del siniestro, de la responsabilidad económica, siempre haces una defensa a medio camino. Te obliga a decir sí, pero no. Claro. Incurrió en decir culpa grave. Sí, iba con estado de intoxicación alcohólica, pero bueno, no iba fuerte, o sea, trae en navegar en una agua media, entonces esto es lo que provoca para mí no tirar algo totalmente sobre la conducta del menor y su padre, la menor y su padre, porque en definitiva se te pueden ir en contra. Entonces hacer una defensa light, suficiente, como dijiste vos. Me parece que probado el hecho que manejaba la menor y que no tenía capacidad para obtener el carnet habilitante, ya era suficiente para fundamentar el rechazo del siniestro. Es mi opinión, quiero decir, es mi opinión, no nada más, o el fondo del asunto. No sé, yo Sí. no lo... Susana quería Lo hablar. que pasa es que si estaba mal rechazado, si estaba extemporáneamente rechazado, vos sabés que entra todo. Sí, de todos modos, si el hecho era así, si era que había surgido de la declaración de los testigos, como vos decís, podrían haber hecho una reserva, puntualizarlo o rechazarlo ad referéndum de la sentencia, que también Sí. eso hubiera sido lo, para no, Sí. no cargar con las costas. Sí, podría haber sido sido inteligente, porque a veces la declaración, pero eran muy contundentes las declaraciones y bueno, qué sé yo, se actuó de esa manera, pero lo que vos decís es cierto, a lo mejor se podría haber hecho una suspensión ahí, como vos decís, esperando pero bueno, la sentencia penal puede durar también. Claro. Sí, Susana, ¿vos querías Susana, no preguntar sé algo? qué quería. Susana. Se ve que con Roberto tenemos una conexión. Yo iba a decir exactamente eso de los 5 días. Que a mí esa cláusula en las pólizas todavía. Y justo decir eso y ya está. En esta Bueno, me parece eso nomás, que muy yo bueno. no estaba en esa, pero de todas maneras no era justo en lo que se estaba discutiendo en este punto. O sea, ahí es donde vos no podés introducir cuestiones que las partes no se defendieron. Claro. Porque alterás el derecho de defensa, o sea, eso es lo que cuesta, porque vos decís, la solución no hubiese sido esta, pero no fue lo hablado, solamente se limitó a decir era extemporánea porque por la pobreza, porque tomó, digamos, porque no lo hizo dentro de los 30 días de la denuncia administrativa, básicamente. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo quería hacer María Claudia. Perdón. ¿María del Carmen? Sí, María del Carmen. Bueno, hola a todos, no me podía comunicar, no me podía conectar, me conecté tarde
es la primera vez que me pasa, vamos a esperar solucionarlo para la semana que viene. No, no es una pregunta, les quería contar que yo tengo un fallo reciente del colegiado 2, en el cual el doctor Bonomelli era el juez de trámite, en el cual raramente, desconociendo el caso Vega, me dicen la sentencia que la declinación de la citación en garantía, que era por suspensión de cobertura por falta de pago, no, la compañía no lo rechaza en término porque debió rechazarlo cuando estuvo notificada de la pobreza. Con esto quiero decirles que el tema, lamentablemente, no todos los magistrados lo tienen claro, lamentablemente. Es un fallo para de mí es corte, me clarísimo. parece, el de Vega, María del ¿Cómo? Carmen. Me parece que es un fallo de corte de Santa Fe, si yo no recuerdo mal. El Sí, caso sí. Vega. Sí, Sí, es del 2015, Vega contra Sí, Verazán. sí, ese. Vos me lo pasaste, María Claudia. Sí, Entonces, bueno, obviamente presentamos RAE, el RAE rechazado, no dice nada, Sí. como hacen refundamento a la sentencia, y presenté el recurso directo, ahora es uno de los recursos en los que estuve trabajando ahora, y me salió sorteada la sala 2. Así que cuando, bueno, salga sentencia les comento, yo quiero suponer que el fallo se va a revertir en segunda instancia, y si no, le dije a la compañía, vamos a la corte, porque contradice la jurisprudencia de la corte provincial, y esto es muy fresquito, un fallo de Sí. ahora. No, esta Así parte que en bueno, Vega está, en amigos, Vega los está tengo claro. sí. Sí, está muy claro. muy claro, muy claro. No sé tu Yo caso, estoy de pero en este acuerdo con caso, vos, Julieta. pero incluso decía en caso de no seguro, que no hay Sí. obligación de expedirse. Lo agrega, va más allá todavía. Exactamente. Cosa que algunos a veces dudamos, vemos el caso. No sé el tuyo, pero... Y Javier, no sé qué quería hacer un comentario. Sí, alguien más quería hablar. Sí, no, yo quería decirles que coincido con la opinión de, bueno, con la resolución que le diste al caso, Julieta, y con la opinión de Roberto. Aparte, en ese caso, de tener que haberse, digamos, fundamentado más allá del tema de la declinación, meterse con el tema, es meterse con un tema penal, porque en definitiva tenía que denunciar un delito, porque el hecho, ese fraude es un delito penal. Por No sé eso si tampoco comparten. encaja, tampoco llama la atención el artículo ese 48 dentro de la ley de seguro. Por lo menos a mí, no sé si a los demás le hace ruido, pero a mí me parece, no sé qué, no le termino de entender porque no puede estar, no en un contrato cualquiera, no está previsto el dolo. O sea, no está previsto el incumplimiento. El dolo está en cualquier relación humana posible. Obvio, si comete estafa, pero no hay en el contrato de fideicomiso. Si comete estafa, o sea, me parece que ese artículo ahí, no sé, a mí me hace ruido, me hace mucho ruido. ¿Qué tiene que ver eso ahí? O sea, porque al margen, se pierde el derecho a ser indemnizado. Discúlpame, al margen de que ese artículo esté ahí, eso no obsta a que hay un tipo penal que castiga esa conducta. Sí, es una estafa. Que está en el Código Penal. Entonces, si vos te pones a hurgar mucho ahí, estás denunciando de alguna manera. Y vos después tendrás que dar noticia a la justicia penal de esa circunstancia. Consecuentemente, a mí me parece que comparto lo que dice Roberto, y en definitiva lo que hiciste, porque de haber metido con esto, digamos, lo perjudicaba al asegurado y bastaba, lo perjudicaba desde el punto de vista penal al asegurado, quizás. Entonces, yo creo que en este caso, como le bastaba con la declinación de la citación, por los motivos de haber conocido y haberlo hecho automáticamente, después de haber conocido, digamos, la declaración de los testigos, bastaba con eso y no se quiso meter con mayor profundidad porque sabía que lo hundía al asegurado. Así que me parece que bueno. Por eso yo cuando veo o sea, yo lo mío, ella reconozco que a lo mejor es, pero bueno, a mí me pasó en la profesión.
O sea, que en una declaración inocente o no inocente, de la verdad que surge de haber tomar conocimiento de una causal, o sea, un hecho doloso. Y Claro. creo que alguien contó en una charla hace muchos años, algo parecido. No lo reconoce, si no lo recuerdan. ¿Se acuerdan ustedes que una vez Ariana Sonsini contó un caso de un seguro de incendio? El del camión, que se había- el del camión. ¿Te que acordás se que había- incendió el campo? que él estaba cocinando en la cabina del camión y que en Ah. ese momento declinó y que le hicieron lugar a la Sí. declinación. Una garrafa creo que tenía. no Después sé. descubrieron que había una garrafa, sí. Sí. Cabina del camión y cocinaba dentro del camión y después cuando descubrieron eso declinaron y lo declararon. Bueno, yo tuve también otro hecho donde no me cerraba la denuncia y decía, me embistió con las puertas. Y yo digo, ¿cómo lo embistió con las puertas? ¿Cómo de costado? No entendía la dinámica. Dije, bueno, a veces redacta uno mal, el que escribe redacta mal, o sea, una serie de errores concatenados. Resulta que después en la audiencia no era, surge que se habían agarrado a trompadas, se bajaron, le pateó el auto, o sea, no había sido el hecho, era doloroso. Y surge muchas veces en la audiencia con otras pruebas, con las mismas partes que, bueno, que mete la pata. Entonces es común que uno, y calculo que va a ser cada vez más común por cómo está la sociedad y demás, que digamos que uno descubra que hay una actitud dolosa o miente en la declaración, digamos, a sabiendas, dolosamente, no por un error. Por eso yo le puse un poco más, una vuelta más, porque incluso me parecía que incluso Vega, no era el caso de Vega, bueno, también podía ser, porque se entera después, pero no me acuerdo cuál era la causal en Vega. De todas maneras, está buena la advertencia que hace María del Carmen, porque ayer creo que estuve viendo una reunión ampliada que hizo Joaquín con Aida y con un chico, un doctor Cerdá, que habló del artículo 56, y él pertenece al estudio de Waldo, y o sea, toda la jurisprudencia que traía última está muy estricta en esa materia de la aplicación, ¿viste? Cuando, sobre todo en este caso que hubo varias actuaciones de la aseguradora posteriores, yo creo que vos lo solucionaste con buen criterio, pero no sé si es lo que está opinando digamos, los jueces que están más lo vinculados. Lo que pasa es que yo ahí lo digo, vos no te podés aprovechar de tu propia torpeza, no podés. Una cosa es el error, y otra cosa es, a sabiendas, mentís para después te aprovechás de esa circunstancia para decir, no, es temporáneo, el rechazo. No, yo entonces, estoy de acuerdo. Es una trampa. Estoy de acuerdo con lo que solucionaste, pero viste que en el derecho existen las etapas preclusivas, y cuando vos empezás a hacer una interpretación, estos chicos que escuché en esa charla, este muchacho, eran muy, viste, hacían mucho hincapié en el tema del plazo, en la caducidad, en el cumplimiento. Entonces, bueno, yo entiendo que en este caso, que vos en todo caso tenés que analizar la casuística, pero de todas maneras hay que estar muy alerta con este tipo de cosas, me parece, ¿no? Julieta. Bueno, sí. Yo tengo en demanda, no había... Ya te digo, para mí el planteo... La duda es, en la demanda no se había planteado que la que manejaba era la menor de edad. Sí, en la demanda, pero la demanda ya había pasado todo esto del sumario, todo esto fue antes de iniciar la demanda. No, porque como ustedes hablan como que lo de la audiencia de testimonial fue un hecho nuevo, y en realidad... Pero en el sumario penal, en el sumario penal. Ah, en las testimoniales del sumario penal. Claro, porque el juez penal después recolecta y él concluye que la que manejaba, todo esto ocurrió antes de iniciar la demanda. Ahora sí, perfecto. Julieta. Yo digo que incluso más allá podría haber esperado, como dice Roberto, la resolución del juez penal que habla sobre la autoría material del hecho, como que tenía incluso más plazo para que se adelantó a declinar. Podría haber esperado o suspendido los plazos, a lo mejor para adelantar el planteo, porque la buena fe indica que uno tiene que adelantar. Es como que yo me acuerdo cuando yo litigaba por la aseguradora,
en la pobreza decía, voy a declinar la citación, adelantaba que iba a declinar. Me decía, pero no es para declinar, no importa, pero la buena fe, y aparte sirve, yo adelanto que voy a declinar. Si me quiere no demandar, a lo mejor ni me demandan, o sea, no me cita en garantía, evitamos abrir una carpeta que yo creo que adelantar el planteo también es buena fe, como dice Roberto, a lo mejor adelantar que en este orden de cosas, si el juez penal va a decir que la que manejaba el menor, reservo el derecho de declinar o sea, hago reserva de rechazo, digamos, de eventualmente rechazo y declinar me parece que todo lo que pueda, por supuesto que la jurisprudencia se hace cuando faltan todas estas cosas. Si estuviera bien hecho el caminito, cuando uno arma el camino bien hecho, en general, digamos, la sentencia sale, la doctrina de cuando no se rechaza el siniestro, porque se olvida, la mayoría de las veces pasa porque se olvida, porque llegó la carta tarde, porque se guardó en un lado y nunca más se vio, por algún error. Si no, obviamente que uno ve que llega una cuestión para rechazar y lo lógico es seguro, no seguro, rechacémosla igual, eso no cabe duda. Pero muchas veces pasa que por el cúmulo de cosas, de denuncias, que la aseguradora se omite rechazarlo en plazo y bueno, se suscitan esto que si hay cobertura, si no... Julieta, yo coincido con la solución, ¿me escuchan? Sí. Sí. Coincido con la solución que le diste al caso en cuanto a la declinación de la cobertura. Ahora, lo que no advierto, digamos que me parece que son situaciones distintas, es una contradicción entre el artículo 48 y el artículo 56. Digamos. El artículo 56 refiere a la existencia de ese derecho, o al menos la obligación del asegurador de expedirse dentro del plazo de 30 días sobre si ese derecho existe o no, del asegurado bajo apercibimiento de tenerlo tácitamente por existente, ¿cierto? Ahora, sí. el artículo 48, lo que me parece que establece es un supuesto de caducidad de ese derecho. Digamos, para que haya una caducidad tiene que haber un derecho existente. Digamos, porque se puede dar esta situación, que un asegurado realice la denuncia y en esa denuncia la circunstancia de manera que no motive al asegurador a realizar indagaciones necesarias mayores, que se hubiese realizado, se hubiese comunicado la verdadera circunstancia, y luego se encuentra el asegurador, digamos, que no lo realizó dentro de ese tiempo, y el asegurador venga después y dice, no perdiste, se te pasaste los 30 días. Digamos que me parece que toda aceptación tácita del siniestro, o toda aceptación de derecho, va a tener íncita una condición resolutoria, que es que el asegurado no haya incurrido en el supuesto del artículo 48, ¿no? Que haya obrado de mala fe al momento de comunicar. Pero te digo, no hay un solo fallo que haga referencia al artículo 48. Si lo encuentran, avísenme, porque yo no lo encontré. No hay ningún comentario, no hay nada así jugoso que te diga, porque... parecería, vos hablas de caducidad, que pierde el derecho a ser indemnizado, pero como es posterior al siniestro, parecería, después entraría la duda si es oponible o no, al tercero, ¿entendés? Por eso está como confuso. Bueno, ¿alguien más? Porque hoy nos hemos excedido, pero el tiempo, un montón. ¿Alguien más que quiere preguntar algo? Bueno, agradecemos un montón, excelente. Gracias a ustedes. Buen fallo, y agradecemos... No sé, vamos a ver después si la sala cuarta me revoca y me hace lugar a la... Por lo menos está bien fundado, eso es importante. No sé, bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos, los esperamos el martes. Gracias a vos, excelente la charla. Adiós. Ahí lo ve Lisandro, apareció.